UNA, el canal de la academia. Hoy en su programa estamos en la UNA Investiga, en este podcast donde nos dedicamos a conocer más a nuestros investigadores e investigadoras de esta casa de estudios. Y hoy tenemos un invitado realmente especial. Estamos hablando del doctor David Ramírez, que se ha formado en las letras, ese es su campo de estudio, pero sobre todo en la lengua tahuaca. Gracias por aceptar esta invitación, David. Masanjamni bitik pakiak yang walili apalni yang. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Tahuascatunqui de Yulnik y hablarles de la lengua tahuasca. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven a esta hora. Qué especial escuchar una lengua de un pueblo originario con ese respeto, y de verdad que hasta escalofríos dan cuando se escucha, porque es algo nuestro y que muchas veces no valoramos. ¿Cómo inicia usted el estudio de los tahuacas? Pues yo soy de Occidente, y de Occidente cruzo todo el país y llego hasta en busca de los tahuacas. Llego aquí en 2011. No soy de aquí de Tegucigalpa, soy de San Francisco Lempira, y en 2011 llegué como por el 22 de enero por allí, y empecé en una carrera que no era letras, sino era español, era matemática. Me gustaban los números muchísimo, pero me gustaban las letras también, y era como dos áreas por las que sentía mucha pasión. Pero a veces nos pasa que no tenemos como tanta claridad al momento de discernir y tomar una decisión por aquello que me apasiona, y entre esas dos posibilidades pues termino decantándome por las letras. Pero claro, hay todo un antecedente en el colegio donde yo estudio, el ITC Jacobo Orellana, que es uno de los colegios más prestigiosos de Lempira y del sur de Lempira. Recibíamos clases desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con profesores muy comprometidos, y tenía unos profesores de español que eran especiales, y cuando digo especiales, la pasión por la literatura, por la descripción de la lengua, se sentía eso, la letra, la literatura, la poesía, pues es arte, y como arte conmueve, y la pasión que le imprimían pues nos conmovía, y esa fue una de las cosas por las que me llegó a apasionar las letras, y empecé con tantas lecturas en mi casa. Mi padre, si bien no había estudiado, había hecho la primaria, 6º grado, pero él era delegado de la palabra, y entonces leía la Biblia y tenía toda una serie de libros sobre religión, y pues yo me dedicaba a leer, y dentro de esas lecturas me encontré un día con un libro que hablaba de la venida del Papa Juan Pablo II a toda Centroamérica, y en la avenida Nicaragua pues empezó él con un mensaje sobre los misquitos, haciendo valer su lengua, haciéndoles saber la riqueza lingüística, el patrimonio cultural que tenían. Y entonces les dice cosas como Yan misquito upli cananira sin la tuanca y quisna, Klaus Tracascaya Vacaay, Cárnica Huitin Nanirables, Munayara, Uplaguala Nanira Creol, Barasutra Abdiwisna. Yo también quiero a la gente misquita, que el Señor esté con ustedes, que el Señor los cuide y los bendiga. Los saludo a todos. Entonces esa frase fue como el primer contacto que tuve con una lengua distinta al español, y eso me gustaba, y aunque no lo entendía muy bien, pero lo repetía, me lo aprendía. Y entonces cuando vengo aquí a Tegucigalpa y empiezo a estudiar letras, y voy conociendo más a profundidad sobre las lenguas del mundo, el lenguaje humano, y surge entonces esa chispa por querer estudiar las lenguas, para entender cómo funcionaban, cuál era su estructura, y eso se complementa con dos aspectos esenciales. Primero es que al hacer en la carrera de letras análisis de todos los tipos, fonológico, morfológico, sintáctico, pues se requiere de materiales, se requiere de documentación en las lenguas,
Y eso era de lo que carecíamos. Había muy poco, muy poco. Entonces surge esa primera necesidad real, ¿no? Y luego tenía un compañero de la Mosquitia, Tahuasca, Diego Cardona. Él empezó a brindarnos unos cursos de lengua tahuaca. Pero la manera en cómo lo pronunciaba, cómo generaba estructuras, cómo lo hablaba, pues estaba un poco distante de los pocos materiales que habían. Entonces esto decía, bueno, se necesita mayor estudio. Hay que ver qué está pasando, porque algunas cosas se acercan, otras cosas están distantes de lo que se ha registrado y de lo que el hablante nativo puede expresar. ¿Qué hay detrás de todo esto? La lengua tiene una estructura distinta, hay múltiples formas para expresar funciones distintas o múltiples funciones para una sola forma, y eso fue lo que me llevó entonces a un interés por querer estudiar la lengua tahuasca, y pues decidí en mi tesis de licenciatura ir en pos del tahuasca y emprender una descripción primero de la oración gramatical de la lengua, ¿no? Y es que esta carrera de letras tiene un componente de investigación muy fuerte que se inicia desde este pregrado, y no como en muchas ocasiones nos toca que ya hasta que vamos a sacar un posgrado tenemos un encuentro con la investigación. En el caso de letras está estructurado investigar desde el inicio. Cuéntenos sobre eso un poco más. Esa es una de las ventajas. Vamos a tener morfología, sintaxis, tenemos el análisis textual, y cada una de estas disciplinas pues tiene su propia metodología como tal. Entonces en cada una de las clases los profesores al menos intentamos dejar una metodología de análisis clara para que el muchacho pueda ir al campo, pueda recopilar el dato y podamos tener al menos en cada clase un proyecto de investigación al final. Así que empezando la carrera pues ya tenemos esos primeros encuentros con la metodología de análisis en la lingüística, y lo vamos perfeccionando hasta llegar a la producción de una monografía, de una tesis, donde ya se tiene claro de todos los procedimientos metodológicos que seguimos en la lingüística, y pues se tiene claro de toda una serie de temas que ellos tienen en mente desarrollar, y ahí es cuando llega el momento, entonces me decanto por tal o cual tema, y a partir de ahí entonces aplicamos la propia metodología. Claro, va a variar en cada una de las disciplinas. Si hablamos de fonología, que es una de las clases introductorias, pues le interesa los sistemas de sonidos de las lenguas del mundo. Por ahí parte. Saussure hablaba de que ese era el único plano que existía en la lengua, porque esos son elementos constitutivos que son los fonemas, esos son los que permiten combinarse mediante ciertas reglas y son los que permiten formar determinadas palabras, y pasamos a los siguientes niveles. Entonces, por ejemplo, en alemán podemos decir Fisch, pero no podemos decir Fasch. ¿Y qué es lo que hemos intercambiado? Una vocal. Simplemente. Entonces, todos los sistemas fonológicos del mundo responden a parámetros, responden a reglas de combinación, y entonces determinamos primero en la metodología fonológica es determinar los sistemas de sonidos vocálicos y consonantes. Luego hay otros subdominios, determinar los acentos en las lenguas del mundo, acentos libres, acentos fijos, demarcativos, y seguimos ciertos parámetros tipológicos. Determinamos las estructuras silábicas, qué es posible combinar consonante vocal, vocal consonante, cuántas consonantes permiten las palabras en posición de inicio de palabra o de inicio silábico, cuántas consonantes permiten en posición final o coda, y a partir de allí tenemos parámetros tipológicos de clasificación de las estructuras silábicas, y son complejas, medianamente complejas o súper complejas como el inglés, que permite 3 y hasta 4 consonantes en posición de coda. Y aparte de eso determinamos los pies fonológicos en la lengua, determinamos las palabras mínimas en la lengua, eso a nivel de la fonología. Entonces partimos de la metodología primero de recolección de las porciones de lengua, luego pasamos a la
a la transcripción de esos datos, a extraer todos los sonidos que corresponden a la lengua, luego a establecer pares contrastivos en la lengua y determinar así su sistema fonológico. Entonces es una metodología propia. Si hablamos de morfología, pues tenemos la propia metodología. Si hablamos de sintaxis, pues lo que corresponde es el análisis oracional. Entonces, generalmente podemos recurrir al discurso. Primero, definimos la localidad donde vamos a trabajar, definimos el número de informantes y las características que deben tener, luego el tipo de corpus que vamos a recopilar, si es oraciones elicitadas o si es el discurso, y en este último caso, que es como la forma más aceptable, no digo que es la única, es como la más adecuada, porque recogemos el corpus, el habla natural, la lengua en marcha, la lengua como proceso, y a partir de allí pues extraemos la cláusula, que es como el eje del escenario de la descripción gramatical. Entonces, porque el discurso no es más que la suma de construcciones que tienen cohesión, que tienen coherencia, y a partir de ahí entonces empezamos con el análisis de distintos dominios, como el orden oracional, por ejemplo, el orden de los elementos, sujeto, verbo, objeto, para el caso. Luego vamos a describir todas las funciones gramaticales, las funciones sintácticas, si es un sujeto, si es un objeto, si es un objeto indirecto, si es un oblicuo, por ejemplo. Luego vamos con toda la tipología de construcciones que puede haber una lengua, de construcciones paratácticas, luego construcciones hipotácticas, completivas, relativas, adverbiales, y hacemos una descripción de todo eso a partir de cierta tipología establecida para las lenguas del mundo y basado en el análisis del discurso, ¿no? Entonces, para cada una de las clases que tenemos, existe una metodología propia, la enseñamos a los estudiantes y termina cada una de las clases al menos con un proyecto donde se aplique esa metodología, ¿no? Y se exponen, por supuesto, todo esto al resto de la comunidad para que vayamos comprendiendo un poco más sobre estas lenguas. En su caso, cuando está sacando la licenciatura, ¿cuál fue el tema específico que empezó a investigar ahí? Pues a mí me gustaba y soy muy apasionado de la fonología y quería estudiar fonología, pero siempre también los comentarios influyen. Estudiar fonología es complejo. Y lleva tiempo. Lleva tiempo y lleva una serie de teorías que a veces cuesta entenderlas un poco, y las lenguas tienen cuestiones como muy complejas que hay que descifrarlas. Y cuando no hay teoría, pues hay que producir teoría. Y cuando uno es principiante también en las carreras o en estas clases y tiene nuevos conocimientos, pues le genera cierto grado de tensión. Entonces no dediqué mi tiempo a la fonología, sino que me fui por la sintaxis. Y empecé con el estudio de la oración simple. Y me fui por ese tema porque lo que había era una gramática escolar básica. Es una descripción más o menos superficial de cómo funciona la lengua, pero sobre la sintaxis había pocos ejemplos, unos 10, 12 ejemplos de todo el mundo de la sintaxis, que es inmenso. Es un mar de cosas en sintaxis. Entonces dije, empiezo por aquí, y como dicen, 5,000 leguas se comienzan dando el primer paso. Y empecé entonces con la oración simple. Siempre lo miraba como algo poco, pero ya en el campo de las acciones se da cuenta que es muchísimo trabajo. Pero la oración simple en la lengua tahuasca. La oración simple en la lengua tahuasca. Empecé describiendo toda, desde la palabra, su combinación, su estructura, que es distinta al español. Tenemos primero el sujeto, después tenemos el objeto y después tenemos el verbo. Sí, quiero decir, quiero agua. Entonces, yan, sujeto, was, agua, guantian, quiero, que es el verbo. Yan, guaduantian, quiero agua. Entonces, es una forma distinta. Empecé por esa descripción básica del orden de los elementos, que no es rígida. Puede cambiar, el sujeto puede colocarse en posición postverbal, el objeto igual puede colocarse delante del sujeto con funciones topicales, mayor énfasis, o el hablante tiene la intención de remarcar ciertos elementos
en la comunicación, y pues la lengua permite esa flexibilidad, ¿no? Entonces los tipos de cláusulas que podían configurarse dentro de la lengua tahuasca, dentro de las modalidades oracionales, tipos como imperativos o declarativos o otro tipo de oraciones. Entonces fui describiendo toda esa parte y terminamos con un buen proyecto sobre la oración de la lengua tahuasca. Es una tesis que está todavía aquí en el CW1, que hay que difundirla, sí, se desconoce. Entonces, porque no nos hemos dado esos espacios o nos han faltado los espacios para difundir este tipo de conocimiento y hacer un poco de justicia con estos pueblos que históricamente han estado marginados. Y se vuelve sumamente relevante porque usted lo menciona. Antes de eso, muy poco o casi nada existía sobre la lengua tahuasca, documentado, digamos. Documentado, sí. De hecho, las citas más recurrentes son las de el doctor Rams, 2001, dice: el tahuasca es la lengua menos conocida que existe en Honduras. Constela Umaña hace un estudio tipológico de lenguas de Centroamérica y él dice: del sumo casi no existe nada. Lo más reciente, 2019, el doctor Hernández publica una gramática sobre morfología flexiva de la lengua, y es una reestructuración de su tesis de maestría, el sistema verbal de la lengua, y dice: la lengua tahuasca es poco conocida y es cuestión del mediano tiempo para que desaparezca. Entonces, dadas estas situaciones complejas, una lengua en estado declinante y en estado moribundo, pues nos alarma a todos, nos alerta. Y entonces emprendemos ese proyecto de descripción. Estamos en una carrera abierta por documentar las lenguas del mundo antes que mueran, porque intentamos, o por lo menos los lingüistas intentamos, plantear una teoría universal para entender cómo es que verdaderamente funciona el lenguaje humano. Y para llegar a eso, pues ocupamos descripción de todas las lenguas antes que mueran. Pero según datos del Banco Mundial y de la revista Knowledge, cada 2 semanas muere una lengua. Sí, es un proceso acelerado. Sí. Entonces, en esa carrera abierta, pues hay que documentar esta riqueza que tenemos, y las lenguas hondureñas tienen unos aspectos específicos, una riqueza, una variedad de elementos gramaticales que sirven de insumo a la tipología de lenguas del mundo. Pero como no nos hemos dado la tarea de escribir, o nos hace falta mayor esfuerzo, y aquí recalco el trabajo que hace Grilio, que es el grupo de investigación de lenguas indígenas al cual pertenezco, y pues reconozco el trabajo de profesores como el profesor José Guzmán, la profesora Mari Torres, que están muy comprometidos con la descripción de las lenguas indígenas, y pues también estamos en el decenio de las lenguas indígenas, ¿no? Y pues es válido, sí, y es necesario ayudar a estos pueblos. Cuando describimos una lengua, a veces decimos: pues es una forma de entender el mundo. Pues es su cultura, es su mundo. Cuando uno aprende otra lengua, cosmovisión, sí, del mundo, aprende a ver las cosas de otra manera. A veces decimos: bueno, la esencia semántica es la misma, es decir, la realidad es la misma para todas las culturas. ¿Y qué es lo que varía? Pues las distintas formas en cómo una lengua puede configurar una misma función. Y pensamos aquí en la posesión, por ejemplo. Para el inglés existe posesión, alguien tiene algo. ¿Cómo se dice el carro de Juan, por ejemplo? Hay 2 formas de decirlo. ¿Cómo se dice en español? A través de una preposición, el carro de Juan. ¿Y cómo se dice en tahuasca, por ejemplo? Tenemos a Juan Saucurini. Entonces forma de una especie de morfemas que se afijan, que son sensibles al peso silábico, son sensibles a terminaciones vocálicas y consonánticas, pueden expresar persona y número, y es una forma distinta, ¿no?, de poder entender toda esa variación que tenemos en nuestras lenguas, ¿no? Y es todo un mundo en el que hay que sumergirse, ¿no?, para poder comprenderlo mejor. Sí. ¿Qué le parece si nos vamos a unos consejos, a unas informaciones importantes que les tenemos para ustedes, y al retorno vamos a estar escuchando a 2 de las estudiantes de la carrera de letras que también tienen algo que contarnos en relación a la gramática y también al pueblo tahuasca?
Ok, de Ya acuerdo. volvemos. Ey, ¿ya viste lo que está pasando en TV1A? ¿Qué es eso? ¿Un canal más de noticias aburridas? Para nada. TV1A es el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que te conecta con lo mejor de la vida universitaria. ¿En serio? ¿Y qué programación podemos ver en TV1A? Hay de todo un poco, desde noticias y reportajes para estar siempre al día con lo que pasa en nuestra universidad. Ciencia, tecnología, entrevistas, entretenimientos y eventos en vivo. ¡Qué súper! ¿Dónde lo veo? Fácil, lo encontrás en Canal 4 de Claro y Cable Color, en Canal 59 de Tigo y Canal 54 en Mayavisión. También puedes verlos a través de su página web, en donde se transmite en vivo su programación. Y tiene redes sociales porque ya sabes, iniciando la universidad ya no veo televisión. Sí, tienen su cuenta en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Voy a darle like. Siempre ando buscando qué ver. Sintoniza y conecta con la mejor programación universitaria. Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! Pero si ahí está ese Museo de Lengua. Hoy conversando con el docente de la carrera de letras, David Ramírez, quien es un investigador de la lengua y del pueblo Tahuasca. Interesante lo que nos mencionaba sobre todos estos elementos que tiene esta lengua. ¿Qué le parece si escuchamos en este momento a una de las estudiantes, a Génesis, que nos va a explicar un poco sobre la gramática, para que sepamos un poco también dónde ubicarnos? De acuerdo. Veamos. Según la Real Academia Española, la gramática es la parte de la lingüística que se encarga del estudio de los elementos de una lengua. Esto ya pueden ser como el orden oracional, cómo nosotros estructuramos las palabras dentro de las oraciones que hacemos en nuestra lengua, y puede variar dependiendo de una lengua a otra. En español nosotros tendríamos el niño juega a la pelota, que tiene una oración que tiene dos partes, un sintagma nominal y un sintagma verbal, que puede tener que ambas partes tienen un núcleo, que puede ser ya sea un sustantivo, que puede actuar como sujeto o puede tener diferentes funciones. Y por otra parte, el sintagma verbal tiene un núcleo que normalmente es un verbo y puede contener complementos ya sea directos, indirectos, circunstanciales,
y etcétera. La gramática y la lingüística puede tener diferentes funciones. Podemos ya sea comparar una lengua con otra, una gramática con otra, podemos describir simplemente los fenómenos que tiene una lengua y tenemos varias maneras de hacerlo. Esto va a depender del lingüista o del investigador que realice cualquier tipo de investigación con las lenguas, ya sea lenguas indígenas de nuestro país o pues nuestras lenguas romances, etcétera. Explicaba un poco lo que hemos venido conversando, ¿no? Cómo gramaticalmente está construida esta lengua tahuasca y qué características o qué le diferencia de la lengua española. Sí, primero, bueno, hemos hablado de gramática, ¿no? Y hablamos entonces de todas estas reglas, principios y parámetros de cómo está constituida la lengua y cómo funciona como herramienta de comunicación entre los humanos. Cuando vamos a describir la gramática de una lengua, pues la dividimos en 3 grandes dominios elementales. Uno es la fonética y la fonología, es decir, su sistema de sonidos vocálicos y consonánticos, su combinación, su estructura silábica, su tipo de acento. Luego estudiamos la parte morfosintáctica, tiene que ver con los tipos de palabras que se pueden establecer en una lengua, los procedimientos de creación de palabras en esta lengua, otros tipos de procedimientos morfológicos que se llevan a cabo. Tenemos tipología morfológica que tiene que ver con el alineamiento de los elementos sujeto, verbo, objeto, si es una lengua de objeto primario, de objeto secundario. Luego a nivel de la sintaxis, pues todos los tipos oracionales que son permitidos crearse en una lengua, porque sí podemos generar estructuras lingüísticas, pero que no tienen correlato pragmático. Y me refiero a que puedo construir una cláusula como las plantas riegan a las personas. Es válido sintácticamente, pero no tiene un correlato en el mundo real. Entonces es describir todo ese tipo de oraciones que sí tienen una función comunicativa, ¿no? Y en la parte léxica semántica, pues todos los tipos de palabras y las combinaciones y los significados que se pueden generar. Claro, más allá de todo esto, existen otros elementos como la pragmática que está inmiscuida allí, que tiene que ver con la interpretación de una serie de significados que van más allá de la estructura. Entonces, cuando describo la gramática del tahuasca, lo primero es buscar las diferencias a nivel de la fonología. Y me pregunta por las diferencias ahora entre español y tahuasca. Se había descrito el tahuasca con 13 fonemas consonánticos. Planteo ahora en este nuevo estudio del tahuasca desde un enfoque tipológico funcional al menos 19 fonemas consonánticos. O sea, una nueva propuesta basado en una serie también de segmentos que existen que no están en el español. Por ejemplo, el segmento NH, como en man, que es interdental y al mismo tiempo es aspirado. Ok, man es solo o solamente. Diferente a man, que es tú. Entonces tenemos otros segmentos como LH, cuando decimos pul, que es mariposa, es distinto. O tenemos dalnin, que es tragar, dalnin, encender, cosas distintas, ¿no? Entonces lo mismo tenemos ram, que es ya, y tenemos ram, que es gancho, sí, un gancho o un pilar, ¿no? Entonces tiene una serie de segmentos que se llaman aspirados. Se ha propuesto en la tipología de lenguas del mundo al menos nasales aspiradas, pero no se ha propuesto que existan laterales aspiradas, que existan róticas aspiradas, y yo propongo una nueva tipología en las lenguas del mundo partiendo de que las sonantes pueden tener esos rasgos de aspiración. Hay un problema de descripción, por lo menos en todas las lenguas del mundo. Cuando describimos un sistema fonológico, lo hacemos a partir de los mismos rasgos. Digo, por ejemplo, para las oclusivas, si usamos P, que es sorda, y B, sonora, entonces ese rasgo sordo sonoro
se extiende a todo el sistema. Pero yo he descrito para las oclusivas el rasgo sordo sonoro y para las sonantes el rasgo aspirado frente a no aspirado. Pareciera que es una contradicción en la descripción, pero todo está basado en datos empíricos, datos que proporciona la lengua a través de pares contrastivos y a través de dos tipos de neutralización que se producen en la lengua. Para el caso, todas las que son oclusivas o son obstruyentes, llámese oclusivas, fricativas, en la lengua tahuasca en posición final no ocurren las sonoras, ni P, ni B, ni D. Entonces está dominado por todas las sordas, y todo lo que es dominante o se extiende, tiene mayor dominio, es el rasgo no marcado. Entonces el rasgo no marcado aquí, este par sería sordo frente a sonoro, porque sordo es como lo más abundante, lo no marcado, y eso es lo que tiene dominio en posición final, me permite usar sordo sonoro. Pero ahora para las sonantes, llámese sonidos nasales, laterales, vibrantes, estos sonidos en posición inicial solo aparecen los sonoros, eso es lo dominante, eso sería lo no marcado. Pero lo sonoro es lo marcado, porque sonoro es vibración de las cuerdas vocales. Eso sería un contrasentido en el uso de rasgo. Entonces planteo un nuevo par que sería el no aspirado, que eso sería lo dominante, y lo que aparece siempre en posición inicial, y me permite entonces tener esta tipología diferente: sordo sonoro para unas, aspirado, no aspirado para otras, y esto es algo distinto que propongo para la tipología de lenguas del mundo, esto a nivel de la fonología, ¿no? Y al plantear esto precisamente, esta nueva forma, digamos, de catalogar esta parte de la lengua, ¿pasa por un proceso, por otros expertos que avalen esta propuesta de su parte? ¿O cuál sería el proceso a seguir para que esto se considere en otras lenguas también? Sí, una de las cosas que hacemos nosotros en descripción de lenguas, y es una teoría muy en boga, es la tipología funcionalista. Entonces, ¿en qué se basa? En tomar una cierta cantidad de lenguas, una muestra de lenguas considerables, y a partir de allí entonces nosotros tomamos ciertos rasgos, y de acuerdo con la presencia o ausencia de estos rasgos vamos enmarcando los rasgos de esta lengua dentro de la tipología de lenguas del mundo, ¿no? Ahora, hay parámetros que se salen de esta regla ya establecida, o estos tipos establecidos para la lengua del mundo, y eso es lo que le sirve a la tipología. Ese es el nuevo insumo. Al no poder encuadrarse dentro de la tipología, entonces esa es la teoría científica que proponemos, y proponemos entonces nuevos rasgos tipológicos que van a alimentar toda esta tipología, y además probablemente sirve también para todas aquellas lenguas que no se han descrito. Al menos en África hay unas 2000 lenguas que aún no se describen, y el tahuasca es una de las lenguas que hasta hace poco empezó a escribirse. Entonces no debemos tener miedo a plantear nuevas teorías, siempre y cuando tengamos mucha evidencia empírica, esa base científica, ¿no? También del análisis, ¿no? Para proponer teoría. Puede generar mucho ruido, digamos, esta nueva tipología genera ruido a nivel de todos los científicos estudiosos del lenguaje, pero tenemos la evidencia empírica y debemos proponer a partir de allí. El islandés, Arnason es un lingüista que describe el islandés, y él propone también sordo sonoro para las obstruyentes, pero pone tenso laxo para las sonantes. O sea, es otro tipo de rasgos, pero también puede ir en consonancia de lo que yo planteo: sordo sonoro y aspirado frente a no aspirado, basado en evidencia empírica, que son los datos de la lengua. Y cuando estamos hablando de datos empíricos, es ir y conocer a la población, extraer esas historias, esa manera de llamar a las cosas por su nombre desde esta cultura. Sí, correcto. Hablamos de evidencia empírica en ese sentido, y hablamos de ejemplos en la lengua que me demuestren lo que yo estoy diciendo, que esta lengua tiene
sonantes que son aspiradas, pues voy al discurso, voy a las palabras, recopilo el dato, tengo la muestra y a partir de la metodología en análisis fonológico me permite llegar entonces al planteamiento de un sistema que incluye todos estos segmentos y que cumplen una función comunicativa en la lengua. Entonces partimos de ese dato empírico para poder hacer descripciones y plantear nuevas teorías y plantear nuevos universales en los estudios del lenguaje humano. ¿Qué les parece entonces si vemos la siguiente cápsula que nos muestra un poco o nos regala un poco de conocimiento en relación a este pueblo tahuasca? En este espacio les voy a hablar un poco acerca de la comunidad tahuaca. Los tahuacas son un grupo indígena de nuestro país. Se encuentran ubicados en la ribera del Patuca Medio, en los departamentos de Gracias a Dios y otra parte en el departamento de Olancho. Son un pueblo que lamentablemente se encuentra marginado. Su mayor concentración se da en el municipio de Claucirpe, que es un municipio que no solo hay tahuacas, sino también hay misquitos y hay ladinos. Y pues la lengua tahuaca se encuentra en peligro de extinción, ya que solo se habla en el hogar, solamente está restringida para hablarse en la familia, porque en esa comunidad el misquito representa una lengua dominante, es la que se habla en la iglesia, la que se habla en la escuela y en los espacios públicos. Y pues el español, que es nuestra lengua dominante y pues estandarizada. La lengua tahuaca es muy importante, puesto que nosotros podemos aportar con un granito de arena a esta comunidad, porque sí, si bien es cierto, la lengua está en quien la habla, ¿no? Pero al documentar nuestras lenguas, nosotros aportamos para el desarrollo y para la enseñanza de esta lengua. Experiencia muy gratificante, porque nosotros no solamente nos ponemos en el plano de los niveles de lenguaje, sino también los otros factores que influyen, como el factor social y el factor cultural, porque nos abrimos a una nueva lengua, a un grupo vernáculo de nuestro país que está mucho cargado de mucha cultura. Se plantea en esta cápsula eso precisamente, la relevancia de estudiar una lengua originaria. ¿Cuál sería? Que va más allá de solamente registrar una lengua nueva, sino que también fortalecer los pueblos dándole la relevancia que tiene. Sí, una de las cosas que debemos considerar es que tenemos una riqueza cultural inmejorable, de valor incalculable. Cada una de las culturas utiliza un código de comunicación para desarrollarse, ¿no? Es una herramienta que les permite progresar como humanos. Ahora, que existen lenguas dominantes, pues es una realidad, lenguas de prestigio, y tienen que ver con relaciones de poder. En el caso nuestro, pues es el español, la lengua de dominio, la lengua del poder, la lengua de comercio ahora, y esto nos lleva a una situación de contacto lingüístico complejo. Los hablantes de una lengua minoritaria, misquito, tahuasca, pesh, garífuna, pues tienen que en muchos casos abandonar su lengua y hablar el español, porque para conseguir trabajo es necesario hablar español. Igual, pensémoslo en términos del inglés, el inglés es la lengua imperial y todo el monopolio científico, artículos científicos, investigaciones están en inglés. Y entonces para querer producir ciencia tenemos que leer mucho en inglés y debemos estar preparados para eso, pero no lo estamos. Lamentablemente es así. Entonces para estos pueblos su lengua es su cultura, su forma de ver el mundo, de desarrollarse, de pensar de una forma distinta a la nuestra, de descifrar fenómenos que para ellos existen y para nosotros son distintos. Entonces representa toda una riqueza.
Ahora que nosotros no la valoramos, sí, y queremos imponer el español es la lengua oficial de Honduras, se reconocen a las lenguas indígenas, pero la realidad es que en las escuelas se enseña el español. Sí. Y hay todo un conflicto. Para el caso en la zona de Craucirpe, zona Tahuasca, hay 3 tipos de niños en la escuela. Hay niños ladinos que hablan español, hay niños misquitos que solo hablan misquito y español, y hay niños tahuascas que hablan tahuasca, misquito, español. ¿Qué pasa si se enseña en tahuasca? No entienden ni el misquito ni el ladino. Sí. Si se enseña en misquito, pues no entiende el ladino. Si se enseña en español, muere misquito y muere tahuasca. La complejidad que produce el contacto, una verdadera diglosia, un verdadero conflicto entre las funciones, entre la carga funcional de las lenguas. Entonces todo eso nos lleva a una serie de problemas que van desde la pérdida de la lengua. Si un pueblo pierde la lengua, pierde su memoria histórica, que es el alma de los pueblos, pierde su territorio, se pierde toda la concepción cultural de las cosas, toda esta riqueza que no valoramos, y no la valoramos porque estamos haciendo muy poco por los pueblos. Entonces el hecho de trabajar con la lengua, de describirlas, pues es una manera de hacer un poco de justicia con estas culturas que históricamente han sido marginadas. Y pues miramos la Mosquitia, es como la otra Honduras, sí, como total, se dice. Total. No hay carretera, y sí, han habido algunos intentos de hacer una carretera, pero también hay otra serie de conflictos sociales, y eso pues no ayuda de alguna manera, y vamos cada día en decadencia. Hay ahora alrededor de unos 1,200 tahuascas según datos de investigadores, y de ellos hablarán la lengua aproximadamente unos 250. Un fenómeno actual es que los hombres están emigrando a Estados Unidos, y ahora están quedando ya solo las mujeres, y muchas de ellas han emigrado a Tegucigalpa. De 7 comunidades tahuascas que habían, ahora todas han emigrado a la zona de Craucirpe, y es un lugar de hacinamiento de ladinos, de misquitos y de tahuascas. Han abandonado todas las otras comunidades de Paraguasito, Paraguas, Camacasna, por ejemplo, porque del lado de Olancho, pues todos los terratenientes de Olancho, los ganaderos, van deforestando hacia abajo, y del otro lado de Barra Patuca, pues tenemos a los misquitos que vienen hacia arriba, y entonces solo ya queda un lugar para los tahuascas, que es Craucirpe, como la capital de la zona, pero ahí hay ladinos, hay misquitos y hay tahuascas. Ese conflicto de lenguas, en ese conflicto pierde el tahuasca, porque es el que menor carga funcional tiene. Es decir, se habla misquito en la escuela, en la iglesia, en la calle, en los embarcaderos, en los lugares de trabajo. Se habla español en reuniones oficiales con el gobierno, y solo se habla tahuasca en el seno del hogar, o sea, en el más oscuro rincón. Y esto dice que de 10 niños que ahora hay, 2 tal vez conocen la lengua, y no existe esa transmisión generacional. Hay padres que tienen sus hijos y les enseñan misquito, y los padres son tahuascas, y no es también que en una casa de padres tahuascas se habla full tahuasca, no, también se habla misquito, de padres a hijos, de hijos a padres, y eso cada día va avanzando. Entonces, si no hacemos nada por el tahuasca, tenemos en manos esta lengua, en nuestras manos, y depende de nosotros si le damos aliento o la vemos que morir. Claro. Entonces nos convertimos en espectadores, más de sí, esta muerte. Y de allí es donde a lo mejor el grupo de lenguas indígenas está muy encaminado hacia ese proyecto, y profesores muy comprometidos, estudiantes muy comprometidos con describir la lengua, difundirlas, y que se pueda mantener esta riqueza cultural que se enseña aquí en la universidad. Se tiene pensado al menos una cátedra de lengua indígena ahora para estudiantes en el nuevo rediseño de la carrera, y no se ha pensado para otras personas, pero yo creo que el proyecto está ahí, y que se pueda difundir
parte de nuestro trabajo. Y es que hay varias discusiones ahí, pero ¿qué le parece si en este último bloque que haremos después de estos comerciales, después de estas promociones, hablamos un poco sobre eso, sobre esa planificación que se tiene para incluir en el estudio de letras y por qué no dejarlo ahí planteado, el estudio de los externos, podamos conocer también un poco de estas lenguas de nuestros pueblos originarios. Esto al retorno. Hey Cristian, ¿ya te diste cuenta que la librería y tienda universitaria ahora también está en el técnico de tela? ¿En serio? ¡Qué bueno! Pucha, deberíamos ir a conocerla. Vamos. Bueno, vamos, pero no tengo dónde llevar mis cosas. Yo tengo la solución perfecta para eso. ¿En serio? Casualmente, la librería y tienda universitaria acaba de sacar estos maletines. Están súper bonitos, fíjate, se parece a una mochila que tengo. ¿En serio? Mira. ¡Wow, qué bonita! Sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Que están súper espaciosos y a los mejores precios. Eso es cierto, pero vámonos que vamos tarde a tela. Vámonos. Inscríbete en la nueva carrera de la UNA, técnico intérprete en lengua de señas hondureña, apto para todo público. Modalidad presencial y a distancia. Duración 2 años. Inscríbete en la nueva carrera de la UNA, el técnico intérprete en lengua de señas hondureña. Bienvenidos a la UNA. Mi nombre es Milagro Morales, estudio la carrera de Comercio Internacional y hoy estamos aquí en el parquecito del C1 con mi compañero Josué Flores. ¿Qué nos gusta de la UNA? A mí me gusta pasar con mis amigos en los tiempos libres, platicar, tomarnos algo, luego ir a clases juntos. ¿Y a vos? ¿Qué me gusta de la UNA? Convivir con mis amigas, reírnos. Salir en todos los videos de internet. Y nos conocimos aquí en la universidad. La verdad, la universidad ha sido una experiencia muy bonita y ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado a nosotros. ¡Viva la U! Continuamos con el podcast La UNA Investiga, hoy conversando con David Ramírez, docente investigador de esta casa de estudios, que, ¿cómo no amarla, David, si es la que nos ha permitido estudiar, conocer profesionalmente, ¿no? Sentir esa satisfacción de estar haciendo algo por nuestro país, y en su caso, que está trabajando desde hace muchos años con los pueblos, con el pueblo Tahuasca. ¿Qué ha significado para usted? Y lo otro sería, ¿qué temas nuevos vienen en el estudio de la lengua tahuasca? Sí, ¿qué ha significado la universidad en mi vida y qué ha significado el estudio del pueblo tahuasca en particular? Primero, me siento orgulloso de ser Puma. Esta casa de estudios me abrió la puerta mediante una beca para estudiar la licenciatura, que terminé en 2015 graduándome con summa cum laude. Y pues me siento orgulloso también de tener profesores que me formaron con la más alta calidad. Luego pues se me abrieron las puertas en el extranjero para estudiar mi maestría también orientada en lengua y literatura hispánica, y el estudio también de las lenguas indígenas y del tahuasca en particular me abrió la puerta para estudiar un doctorado en el extranjero, en México, donde me gradué con 99% de índice. Wow. Y una mención honorífica en mi defensa de tesis doctoral. Entonces, ¿qué puedo decir? Estudiar lenguas, está ahí una mina de oro, es una mina de oro. No digo para enriquecerse, digo porque es una rama del conocimiento inmensa y podemos hacer tantas cosas con el lenguaje. O
sea, primero de explicar cómo funciona, después como instrumento de comunicación entre los hablantes. Luego es que podemos ayudar a todas aquellas sociedades minoritarias que las hemos marginado de alguna manera, porque la lengua es poder, ¿no? Entonces, que ahora en la carrera de letras pues estemos impulsando todos estos estudios de las lenguas indígenas, pues abre muchas puertas a los jóvenes. Primero porque tenemos que aportar a la nación, ¿no? Como universidad y de todas estas carreras tenemos que contribuir al desarrollo de la sociedad, de construir sociedades más igualitarias. Entonces debemos de buscar un pueblo tahuasca en desarrollo, un pueblo misquito con oportunidades, un pueblo garífuna en igualdad de condiciones, donde pues, se puede enseñar en su lengua materna y se puede enseñar en español también. Entonces formar estudiantes en la carrera que tengan todas estas capacidades para ir al campo, documentar, describir y difundir estos códigos de comunicación, pues es un compromiso, ¿no?, de todos, y desde la universidad y desde nuestra carrera, que le apostamos mucho desde el área de lingüística y desde el área del grupo de investigación de profesores y alumnos comprometidos que van a los pueblos, que recopilan el corpus y que a partir de allí producimos, tenemos trabajos que luego se difunden, porque de eso se trata también, de llevar el producto, de regresar el producto a los pueblos. Muchas veces nos convertimos en lingüistas extractivistas, vamos al pueblo, recogemos el dato, pero no volvemos, entonces no estamos haciendo nada. Estamos despojando a los pueblos de su lengua, estudiamos, nos graduamos y allí murió todo. No tiene sentido. Yo creo que y el papel también de la universidad, de los profesores de letras, los que trabajamos con lenguas ahora, está la maestría también en didáctica de lenguas, y pues luego se habla del museo de lenguas en la que se quiere enseñar las lenguas, pero se ha pensado por lo menos recaudar algún dinero, que es válido, no digo que no, pero creo que tenemos que pensar en los pueblos. Si enseñamos la lengua, si generamos ingresos, que les pertenecen, que les sirva a los pueblos, que ayudemos a los pueblos. Y yo creo que por ahí pasa gran parte del éxito del proyecto, que si vamos a enseñar, pues difundamos la lengua, no cobremos. Si vamos a cobrar, que sirva para desarrollar más proyectos, para llevar a los pueblos y para devolver parte de lo que nos han dado. Entonces yo creo que estamos en esta carrera abierta por documentar las lenguas, apoyar a estos pueblos y de construir una sociedad más justa, más igualitaria, y pues desde la universidad estamos trabajando muy fuerte y estamos comprometidos en esto. Entonces algunos estudiantes que vienen llegando pues tienen allá la carrera de letras como una ventana abierta al mundo. Los lenguajes pues tienen mucho que darnos. Hay alrededor de 7.100 lenguas vigentes en el mundo, y entonces podemos dentro de cada una conocerla, describirla, ver cómo funciona, aportar a la tipología, y podemos plantear una teoría universal de cómo funciona el lenguaje humano. Y del otro lado está la literatura también, la lectura, el arte, la cultura, difusión de conocimiento, y es una carrera que tiene muchos aportes, mucho potencial. Mucho potencial. David, y en este conocimiento o en este acercamiento que usted tiene con el pueblo tahuasca, ¿qué tan sencillo o difícil resultó introducirse en esta población? Una de las cuestiones que sí hay que trabajar, y bueno, se hace dentro de la antropología, es que cada cultura tiene sus reglas, tiene sus principios, sus parámetros sociales, y pues eso es lo primero que hay que conocer, y esta es formación dentro de la carrera. ¿Cómo llegar? El hecho de llegar al pueblo tahuasca, primero pues hay que conocer líderes, porque toda esta zona del oriente pues está dominada por ganaderos de Olancho, y pues sus territorios están cercados, no pasa cualquiera. Entonces tiene que haber gente de la zona para que lo lleve y pueda uno entrar en el territorio. Segundo es contacto con los líderes tahuascas. Hay que presentarse en la iglesia, hay
que darse a conocer qué anda haciendo, cuál es su objetivo y cuál es el producto que va a llevar al final. Y también atreverse a hablar la lengua para ver el compromiso, porque a los tahuascas les da mucha pena hablar su lengua. Y es una cuestión también de conflicto social, cultural, porque si un misquito escucha hablar a un tahuasca, le dice sumo, y es una ofensa para ellos. Y del otro lado, los sumos le dicen zambos a los misquitos, ¿no? Pero palabras que son ofensivas, ¿no? Peyorativas. Entonces ir a la iglesia y hablar en tahuasca, y que no es nuestra lengua materna, pues también es como una cachetada para los tahuascas, para decirles, aquí tienen su lengua, esta es una riqueza, hablemosla, difundámosla, esta es nuestra herramienta de comunicación, esto es nuestra cultura, con esto nos identificamos, soñamos, pensamos y hacemos las cosas, nombramos y describimos el mundo en esta lengua. Entonces podemos hablarla y difundirla sin ningún problema. Entonces eso, luego pues hay que conseguir líderes, ir a todas las casas, ya tiene uno seleccionadas las muestras con quién va a trabajar, y a partir de allí reuniones con profesores, charlas de formación con profesores en la escuela y difusión de la lengua. Es como todo el proceso que hay que hacer, pero es toda una aventura ir por el río Patuca, 2-3 días de viaje, hermoso al mismo tiempo, y la verdad es que es un campo muy, muy bonito que yo los invito a que lo exploremos. No solo desde la lingüística, desde la antropología, desde la historia, desde la medicina, porque hay muchos fenómenos también que son culturales y que nadie los ha descrito. Entonces allí tenemos materia para seguir trabajando. Bueno, doctor David Ramírez, su doctorado es en Lingüística aplicada. Lingüística aplicada. Así que ha sido un placer para nosotros de verdad conversar con usted, escucharle hablar con esa pasión del trabajo que realiza. Es un incentivo para todos nosotros que le escuchamos para dedicarnos al 100 a lo que hacemos, poniendo ese grano extra, esa pasión, esas ganas. Porque hay que reconocer que cada trabajo que se realiza al final beneficia a no solamente quien lo realiza, sino que a toda una comunidad, y en este caso a toda la comunidad Puma. Así que muchas gracias. No, muchas gracias, me he sentido muy cómodo hablar de lo que me gusta y incentivar a los que ahora trabajan con lenguas indígenas también, para que no desmayen, para que vayamos en pos de más. Tinquipalni Talasacagua. Gracias a usted. Gracias, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Les invito a continuar en sintonía de TV UNA, el canal de la Academia.